mis amigos de asesores especializados. Quienes no me conocen, mi nombre es Maite López, hago parte de este equipo de asesores especializados, quien brinda mediante videocápsulas emprendimientos digitales en donde te ayudamos a empoderarte con educación en pocos minutos. Recuerda que nuestro proyecto es totalmente gratuito, solo con suscribirte y darle a la campanita puedes obtener gran parte del conocimiento que queremos transmitir. Siempre estamos en la vanguardia de las modificaciones de carácter jurídico que se dan en Colombia. Pero no nos quedamos ahí, queremos llegar a cientos de países que hasta ahora nos han estado visitando como México, Perú, Chile, para poder empoderarlos con educación. Queremos llegar a Venezuela y Ecuador para poder mostrarles que desde el campo de la educación, desde el carácter transversal, podemos potencializar tus emprendimientos. Además de eso, tenemos videos dirigidos a manejar la parte de la temática de marketing digital y marca personal. Tenemos toda una amplia gama de videos relacionados que pueden mejorar tu emprendimiento. Además, tenemos una nueva sesión que tiene que ver con games en cuanto a las apps para nuestros niños y además todo el tema de coaching de vida y de emprendimiento personal. Queremos que te vincules a nosotros y hagas parte de esta gran familia porque queremos empoderarte con educación. Hoy traigo para ustedes una resolución, una circular, perdón, que fue dirigida directamente a los representantes legales, jefes de unidades de personal, de carrera administrativa, los sistemas específicos y de origen legal. Es importante establecer que en el tema de la pandemia, todo lo que tiene que ver con carrera administrativa requiere que la evaluación de desempeño laboral tenga unas variaciones que no son muy comunes en el gremio de carrera administrativa. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba anual y la calificación anual de evaluación de desempeño laboral, conocida como EDL, de esas listas de elegibles que estaban dispuestas en el decreto legislativo 491, tiene una variación. ¿Por qué? Vamos a leer este contenido que, aunque la normativa es del 3 de julio del presente año, es de gran importancia para que nosotros podamos desarrollar y digerir qué es lo que va a suceder con todas estas personas que se encuentran próximas a ser evaluadas por periodo de prueba y anualidad. Sabemos que en el marco de la emergencia social y económica, social y ecológica que ha decretado el gobierno nacional mediante el decreto 491, se adoptaron todas las medidas para que las funciones públicas o las autoridades públicas desarrollen esas funciones, pero teniendo en cuenta que se tenga presente la resolución 00066, obviamente. ¿Por qué? Porque este es el marco general de los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, es importante conocer que en cuanto a esos procesos que se surten en todas las entidades públicas cada año correspondientes a la calificación de periodo de prueba, se presenta una situación muy particular que amerita unas premisas específicas que la Comisión Nacional del Servicio Civil dispone en esta circular 009 del 2020. En cuanto a la evaluación laboral, del desempeño laboral de las personas que están en periodo de prueba, en ella se especifica, podemos identificar que existen unos compromisos concentrados que requieren una observación de esas competencias. ¿Qué implica eso? Que estos servidores que están ya en ejercicio, posesionados antes de la expedición del decreto 491, que fue el que decretó la emergencia económica, social y ecológica, se presenta una situación. De acuerdo a las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que se puedan presentar en este aislamiento preventivo obligatorio, que puedan afectar el cumplimiento de estos compromisos y que tengan unas observaciones y competencias, es importante saber que estos se deben ajustar. ¿Por qué? Vámonos al caso de los profesionales que están prestando su servicio, obviamente en casa, porque hay un aislamiento obligatorio, un preventivo obligatorio, que requiere el trabajo desde casa, o en algunos casos no podemos hablar de teletrabajo porque el teletrabajo debe constituirse desde el inicio de esa contratación. Entonces, en este caso estamos en trabajo en casa. Entonces, ¿por qué se ajustan? Porque aquí existe una justa causa.
Obviamente la no presentación o no la permanencia en sus labores institucionales, por ejemplo en los educadores o los funcionarios públicos que están ejerciendo en una entidad pública o cualquier tipo de no de contratistas, sino de empleados públicos que ejercen una función y que se encuentran en este tiempo en periodo de prueba. Entonces hay una justa causa porque obviamente el decreto 491 así lo prevé y son vinculaciones antes del 491. ¿Cómo y cuándo inicia este periodo de prueba para los que se posesionaron después del 491? Entonces, después del 491, que recuerdo que es la emergencia económica, social y ecológica, estarán en una etapa de inducción y su periodo de prueba empezará a correr una vez se supere dicha emergencia, lo que implica que los compromisos que se lleguen a concertar corresponden a la evaluación de desempeño laboral del periodo de prueba. Por lo tanto, una vez vencido el plazo de la evaluación de la emergencia económica, social y ecológica, empezará a correr el término del periodo de prueba. Ahora bien, estos servidores públicos que se posesionaron en vigencia del decreto 491 y están dentro de las excepciones que el mismo decreto establece, deben desarrollar su periodo de prueba normalmente. Y recordemos que el servidor se posesiona con la vigencia del 491, empieza a ejercer sus funciones para prevenir, mitigar y atender la emergencia económica y garantizar el funcionamiento, pero deberá desarrollar su periodo de prueba en el término que así dispone, que son los 6 meses. Efectuar la calificación conforme al acuerdo 617 del 2018. Si durante este aislamiento se presenta que este servidor público, se podría decir, cumple el periodo de prueba, deberá realizar y suspender los términos para hacerlo. Entonces, se presenta el aislamiento preventivo obligatorio, se cumple en los 6 meses, deberán efectuar la calificación dentro de los 15 días hábiles siguientes, de acuerdo a la normatividad. Entonces, teniendo en cuenta que se den las condiciones para cumplir esos compromisos que se han trazado y que han sido ajustados. Además de esto, si llegara a haber un impedimento para el cumplimiento de los mismos, se determinará cómo se podrá interrumpir esta evaluación de periodo de prueba de acuerdo a una justa causa. Ahora bien, para el caso de que los servidores públicos en periodo de prueba estén desarrollando unas funciones desde casa o trabajo remoto, recuerda que no estamos en esa figura jurídica del teletrabajo porque esta se debe constituir contractualmente desde su inicio con una evaluación del sitio de trabajo y todo lo demás. En este caso estamos trabajo remoto o en casa. Que no cuentan con los medios de información para cumplir estos compromisos concentrados, no tienen los archivos, no tienen el acceso, no tienen los medios para desarrollarlo, ¿cómo se ejercería o cómo se desarrollaría esta evaluación de desempeño laboral? Entonces, en este caso, se desarrollan las funciones desde trabajo de casa, pero no se cuentan con los medios para cumplir estos compromisos. Entonces, lo que sucede ahí es que si se ejecutan desde casa actividades similares o equivalentes al cargo que desempeñan, se deben hacer unos ajustes a los compromisos. Y estos ajustes están señalados en el anexo técnico del acuerdo 617 del 2018, el cual determina que para prueba de los compromisos podrá ajustarse alguna de las siguientes situaciones. Si durante el periodo de prueba se produjeron cambios en los planes institucionales o metas de áreas y dependencias o grupos internos, se dará el insumo para concentrarlo, o sea, para unificarlo. Además de eso, por interrupción del periodo de prueba con un lapso de 20 días continuos, también se podrá presentar. Cuando el empleado en periodo de prueba sea incorporado en un empleo o igual o equivalente como consecuencia de que se suprime el cargo, se podrán establecer los compromisos ajustándolos y recaerá ese porcentaje faltante en el periodo de prueba para cumplir. Además de esto, si una vez se efectúen los ajustes y además se impiden dar el cumplimiento a dichos compromisos, la administración deberá identificar y determinar si hay o no justa causa para evaluar el periodo de prueba. Ahora bien, la expresión del decreto 491 que dice que durante el periodo que dure la emergencia
sanitaria, estos servidores públicos están en etapa de inducción y de periodo de prueba y que iniciará una vez se supere dicha emergencia a quienes aplica esta toma de posesión haciendo uso de medios electrónicos o tomen posesión del periodo de prueba en emergencia sanitaria. En este sentido, los nombramientos de elegibles o lista en firme que estén efectuados en el periodo del decreto 491 del 2020, se les aplicará ese periodo de prueba independientemente si su posesión se haya dado presencial o por medios electrónicos. Pero estos servidores públicos que se posesionan en vigencia del 491 de forma presencial o haciendo usos electrónicos, que adelanten funciones estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia, se les garantizará el funcionamiento del Estado, pero se les desarrollará normalmente el periodo de prueba. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Estás en lista de elegibles, te notificas ya sea presencial o virtual, pero tus funciones no tienen que ver con mitigar, prevenir y atender la emergencia. Tu periodo de prueba queda congelado, se podría decir, en etapa de inducción hasta que se supere la emergencia. Pero si tú te posesionaste y tus funciones están relacionadas para prevenir, mitigar y atender la emergencia, tu periodo de prueba se desarrolla normalmente. Se empiezan a establecer concentración de compromisos, evaluación, calificación y oportunidades correspondientes. ¿Por cuánto tiempo se puede declarar una vacancia temporal de un empleo cuando el titular del mismo es un servidor en carrera y es nombrado y posesionado en otro cargo en periodo de prueba durante la emergencia? Entonces aquí nos vamos al decreto 1083 del 2015 en su artículo 2.2.6.26, que implica que un empleado con derechos de carrera que supere el concurso y es nombrado en otro periodo de prueba por el término de 6 meses, si supera este término satisfactoriamente, se actualizará su inscripción al registro público, o sea, se actualizará su, en educación llamamos el escalafón docente, con una actualización. Mientras que si su calificación de periodo de prueba al cargo actual termina siendo un encargo o mediante un nombramiento provisional conforme a las reglas de la materia. Entonces, si esta calificación da lugar a que el empleado logre ser ascendido, bien sea por encargo o por nombramiento provisional, se podrán establecer la evaluación. Mientras el servidor en periodo de prueba declare esa vacancia temporal mediante acto administrativo, por el tiempo que dure dicho periodo hasta que se produzca esa calificación y ella se encuentre en firme, podrá salvaguardar sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Un docente se encuentra, me voy al gremio en el que me encuentro, que es el docente, se encuentra en carrera, en el grado 2, nivel A, con maestría, en un ente territorial X. Participa en otro tipo de concurso, en otro ente territorial, gana, queda en lista de elegibles y escoge plaza en otro ente. Entonces, declara vacancia temporal en el primero, en donde se encuentra en grado 2, nivel A con maestría, y en este empieza a correr un periodo de prueba. Como empieza a correr un periodo de prueba mediante acto administrativo, el ente principal, que es de donde viene, no suelta sus derechos de carrera, no se desvincula laboralmente, sino que entra como en un lapso de tiempo que es denominado vacancia temporal para esperar que cumpla y que le califiquen en el segundo ente donde ganó para que pueda recibir una actualización de su inscripción en registro público de escalafón docente. Ya en el otro ente entraría acreditando su maestría, pero ya no entraría con el grado 2 nivel A de maestría, sino que pasaría al grado 3 nivel A de maestría. Es un grado que implica más remuneración y que implica el reconocimiento de esa maestría por un nuevo concurso. Estamos hablando de un nuevo concurso, superior periodo de prueba, y manifiesta de que ya no requiere la vacancia temporal, sino que pasaría a una vacancia definitiva porque aceptó el cargo en el segundo ente territorial. Entonces entendamos esta parte para que podamos definir que en este sentido el grado 2 nivel A de maestría pasando a grado 3A en el nuevo cargo
ya por vacancia, por haber aceptado el segundo cargo, que fue el que concursó y ganó, superó el periodo de prueba y la calificación fue asertiva y le gustó el ente territorial, porque eso también tiene que ver con esto, se queda en el segundo ente territorial y enseguida el acto administrativo pasa de vacancia temporal a vacancia definitiva para que pueda ser ofertada por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, en este lapso de tiempo, si nos encontramos en vigencia del decreto 491, ya dijimos que si sus funciones no tienen que ver con prevenir, mitigar y atender esta emergencia, no podrá tener el periodo de prueba normalmente. Pero si sus funciones no tienen que ver con esto, que por ejemplo el gremio docente, tendría que encontrarse en estos momentos en una etapa de inducción. Una vez superado la emergencia, empezarán a correr su periodo de prueba en el otro ente. Es importante conocer y entender esta parte porque, además de esto, el artículo 14 de este mismo decreto 491 habla de que este servidor público se encontrará en una inducción y un periodo de prueba que iniciará una vez se supere esta emergencia, que es lo que les acabo de decir. Luego, esa vacancia temporal se inicia con una posesión de un nuevo empleo y deberá extenderse hasta el momento en que se califique, que era lo que les explicaba hace un momento. Habrá entenderse que esa entidad que ostenta esos derechos de carrera no los puede perder, o sea, no puede soltar los derechos de carrera en la vinculación número 1 que se encuentra en 2A nivel maestría, porque hasta que no supere esta no podrá tener una calificación definitiva para renunciar al cargo inicial y decretar que esa vacancia temporal ya dejó de ser temporal y pasó a ser definitiva. Ahora bien, un servidor que sea nombrado en periodo de prueba en vigencia del 491, ¿qué actividades debe desarrollar como parte de ese proceso de inducción? Entonces, en esa inducción se deberán presentar todo lo que tiene que ver con cultura organizacional. Iniciar una integración de ese empleado a la entidad fortaleciendo la formación ética, familiarizándolo con el servicio público y las funciones que va a desempeñar generales del Estado. Introducirlo a una misión de la entidad y las funciones de la dependencia, teniendo en cuenta cuáles van a ser sus responsabilidades individuales, sus deberes y sus derechos. Informándolo acerca de las normas y decisiones tendientes a prevenir o reprimir la corrupción, en cómo no debe incurrir en esas inhabilidades o incompatibilidades que tienen que ver con ese servicio público y a crear una identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad. ¿Con qué fecha se debe crear ese aplicativo de evaluación de desempeño laboral? De acuerdo a los compromisos establecidos en ese periodo de prueba y que tengan que ver que ese servidor público se posesionó durante la vigencia del 491. Dado el inicio de este periodo de prueba y la concentración de estos compromisos, se iniciará el momento en que se supere esta emergencia sanitaria y la fecha de inicio del periodo de prueba se ingresará en el aplicativo y empezará una vez se supere la emergencia. En este sentido, es importante establecer que la fecha de inicio del periodo de prueba, el jefe de unidad de personal deberá registrar la fecha de posesión con el fin de contabilizar los 180 días. Ahora bien, estos servidores públicos que se posesionaron en vigencia del 491 y que atienden directamente las funciones directamente relacionadas con prevenir, mitigar y atender la emergencia, ellos iniciarán con el ingreso, o sea, el periodo de prueba iniciará con el ingreso o la fecha de posesión. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tema. Ahora, ¿qué pasa con la evaluación laboral anual o de desempeño laboral anual? En esta emergencia hay una suspensión. Si se suspende el proceso de evaluación de desempeño, se deberá efectuar todo lo que tiene que ver con los parámetros del Acuerdo 617 del 2018 y su anexo técnico. ¿Por qué? Porque tendrán que ser mediante un acto administrativo la disposición de los mismos. ¿Cómo se procede cuando se presentan circunstancias que afectan el cumplimiento de estos compromisos y que no permiten vigilar esta evaluación de desempeño laboral? Porque nos encontramos en vigencia del decreto 491. Si existen circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que inciden y que afectan este cumplimiento de compromisos, se deberá ajustar los compromisos y decretar la interrupción si fuese necesario, si no, un ajuste.
¿Cómo se garantiza la objetividad de esa evaluación de desempeño laboral? Porque para nadie es un secreto que las funciones son diferentes a las funciones que está desarrollando, porque las están desarrollando de otra forma. Por ejemplo, los conductores o empleos de conectividades asistenciales que dejaron de realizarse. Cuando estos compromisos están concertados con el servidor público, no puede desarrollarse la modalidad de trabajo remoto o en casa. Las entidades podrán disponer excepcionalmente que se ejecuten desde su casa actividades similares que tengan que ver con el nivel jerárquico al que pertenecen y con su naturaleza. Por lo tanto, se harán ajustes a estos lineamientos para que puedan ser evaluados y que se desarrollen esas evidencias. En el caso de que el servidor se encuentre desarrollando funciones desde trabajo de casa y no cuenta con medios de información para cumplir con estos compromisos, no se podrán desarrollar sus funciones mediante este trabajo de casa. Entonces se deberán ajustar actividades similares que tengan que ver o relación, como así lo dispone el anexo técnico 617 del 2018. En este anexo técnico se dirá o se define las siguientes circunstancias: que en el periodo de evaluación se producen cambios en los planes institucionales y que se pueda trabajar con grupos internos de trabajo y procesos de indicadores de gestión que les permitan a ellos adecuarse. Además, podrán separar temporalmente de las funciones hasta un término de 30 días y por cambio definitivo del empleo, como en caso de traslados o reubicaciones del empleo, también se podrán dar. ¿Cómo se pueden reformular estos compromisos ya establecidos por los servidores en el trabajo de casa o remoto? Si la modalidad de trabajo es trabajo remoto de casa de este servidor, se deberán cumplir los compromisos concentrados y no se hace necesario que se ajusten estos compromisos. ¿Por qué? Porque se está mostrando que dentro del trabajo de casa o actividades similares se pueden realizar los ajustes de conformidad al acuerdo 617, en el cual nuevamente habla de los ajustes de compromisos. En este caso era periodo anual y en este corresponde a la misma denominación. Una entidad establece formatos de seguimiento y aportes de evidencias para el control desde el trabajo de casa en el marco de esta emergencia o de la cuarentena, se podría decir. La administración debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar esta evaluación objetiva que permita establecer un seguimiento para poder determinar o tener evidencia del trabajo desarrollado por los funcionarios. En este caso, los mecanismos que se adopten tendrán que ver con la información que se registra en el aplicativo de evaluación de desempeño laboral. Además de esto, ya sabemos que en caso de que sea reubicado por plan de contingencia, también procederá a la evaluación, pero de conformidad al anexo técnico o el acuerdo 617 del 2018. En cuanto a las listas de elegibles, es claro de que estas listas de elegibles se podrán prever nuevas vacantes para el mismo cargo que tendrán que observarse de acuerdo al acuerdo 165 del 2020 y por supuesto la Comisión Nacional del Servicio Civil siempre está dispuesta a desarrollar todo tipo de temáticas que nos orienten como servidores públicos y como entes territoriales a mejorar nuestro servicio y sobre todo a definir lineamientos que nos permitan por medio de estas circulares hacer las cosas de manera correcta. Recuerda que si te suscribes a mi canal recibes el poder del conocimiento a un clic. Suscríbete, que es gratuito, comparte y sobre todo no dejes de dejarnos tus comentarios con las dudas que tengas, porque siempre estamos para servir. Recuerda que la Comisión Nacional del Servicio Civil siempre busca orientarnos en torno a la igualdad, el mérito y la oportunidad. Asesores Especializados está hecho para ti, este emprendimiento digital. Suscríbete, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Asesores Especializados, en LinkedIn y en Twitter como Maite Milena. Bye bye, un gusto saludarlos.